Pues vamos allá. Buenos días y bienvenidos a todos y todas a esta nueva edición de los Well Connect. Como sabéis, en estos webinars pues tratamos diferentes temáticas siempre relacionadas con la salud y el bienestar de las personas en el entorno construido y forman parte de nuestra línea de promoción y divulgación de la certificación WELL. Antes de nada, y para los nuevos asistentes a la sesión, nos presentamos. A mi lado tengo a Rosalía Álvarez. Buenos días. Y yo soy Inés Aguilar. Ambas trabajamos en el área de construcción sostenible de ITG, que es un centro tecnológico nacional situado en A Coruña. Un par de apuntes prácticos para la sesión. Va a quedar grabada y se podrá consultar en unos días en nuestra web. Tiene una duración estimada total pues, de alrededor de 45 minutos y vamos a habilitar el canal de preguntas y respuestas, el cual os animamos a utilizar, ya que así al final de la presentación que vamos a tener hoy, pues podremos dar respuesta a todas ellas. En el día de hoy tenemos la suerte de que nos acompaña una gran profesional que va a profundizar en la importancia que tienen los patrones o estrategias de diseño en la arquitectura, poniendo el foco en espacios que serán habitados y vividos por las personas mayores, un colectivo que todos sabemos que tiene unas necesidades concretas a las que debemos de dar respuesta a través de la arquitectura. Sin más dilación, os voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Berta Brusilowski. Bienvenida, Berta. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotras y al ITG por invitarme, porque para mí es un espacio sumamente importante para la neuroconciencia y sobre todo para, en este caso, las personas mayores, porque no es fácil encontrar organizaciones muy interesadas en la vinculación que hay entre la neurociencia, la arquitectura y este núcleo de personas que es inmenso, cada vez mayor, porque cada vez somos más los mayores, ¿no? La sociedad crece, crece, crece y aumentamos más las personas mayores que los nacimientos. Así que es muy, muy, muy importante tener en cuenta todos estos temas. Gracias, Berta. Y aprovecho, para también presentarte un poquito más en detalle. Berta es arquitecta y urbanista, cuenta con un máster en accesibilidad universal y diseño para todos y es especialista en neurociencia aplicada al diseño. Ella es la presidenta de la Asociación para la Comprensión Fácil de Entornos y Edificios, ha liderado proyectos pioneros de accesibilidad cognitiva en España y Latinoamérica, es creadora del modelo para el diseño de espacios accesibles y espectro cognitivo y ha sido reconocida con múltiples premios internacionales por su innovación en entornos inclusivos. También me gustaría destacar que su trayectoria como formadora en universidades y centros de formación profesionales, además de la publicación de numerosos estudios y evidencias científicas que respaldan la relación entre el diseño del entorno y la respuesta fisiológica del mismo. Menudo currículum, ¿verdad? No está mal, ¿eh? No. Y bueno, sí, antes de entrar en esa materia principal, sí que queremos hacer este pequeño paréntesis y relacionarlo, familiarizarnos con el Wellbeing Standard, que es pues esa base que tenemos aquí en la que trabajamos en ITG. Seguramente os vengan a la cabeza algunas features orientadas a dar soluciones a personas pues, con alguna discapacidad concreta o algún colectivo general, como el que vamos a hablar hoy, que son las personas mayores. Podemos destacar varias, pues por ejemplo en el concepto de sonido, S08 prioriza el tener dispositivos o políticas de sonido. ¿Para qué? Bueno, pues para esas necesidades acústicas individuales, ¿no? Por ejemplo, o tener un programa mínimo de 1 hora de silencio diaria, utilizar un tipo de señalización para indicar pues, una ubicación o actividades previstas en zonas que sean más silenciosas y mixtas. En el concepto de comunidad, la verdad que hay bastantes estrategias relacionadas, por ejemplo, el diseño integrador. Siempre WELL pide identificar las necesidades de salud y de bienestar de los usuarios de los edificios. Tenemos C06, que está incluida en la última adenda Q2 2025. Se añadió un aspecto diferente que puede incluir los servicios sanitarios
que se ofrecen a los usuarios y especifica en concreto el cuidado de personas mayores, incluyendo la asistencia sanitaria a domicilio. Conocéis los criterios de diseño universal de la Feature C13. ¿Para qué? Bueno, pues para que cualquier persona, cualquier usuario pueda acceder a ese edificio. Y la C21, que es una Feature Beta, que está en prueba, pero habla sobre los criterios de diseño multisensorial. Lo que proponen es identificar y comunicar. Ya sabéis que Well siempre hace ese énfasis en comunicar lo que se hace, ¿no? en las estrategias y soluciones que se aplican. Y hace referencia a ese diseño neuroinclusivo y a las políticas relacionadas con, bueno, pues con los empleados. Por ejemplo, pues lenguaje o definiciones para describir a personas neurodivergentes o cómo abordar la neuroinclusión o beneficios de lugares de trabajo que sean neuroinclusivos. Bueno, en general, todo esto son estrategias, son soluciones que ayudan a todas las personas a poder usar pues, los espacios de manera natural, ¿no? Que es lo que queremos. Bueno, muchas gracias por este guiño a Well. Y ya sin más preámbulos, bueno, pues damos paso a la presentación de Berta. La presentación se titula Arquitectura que cuida, diseño neuroconsciente para el envejecimiento y la diversidad cognitiva. Así que, Berta, cuando quieras, adelante. Vale, muchísimas gracias. Súper interesante lo que habéis contado hace 5 minutos. Bueno, ¿quién es nuestro público? Pues nuestro público somos las personas. Yo también soy público, vosotras sois público, pero yo siempre trabajo, no sé por qué me he metido siempre con este público tan complejo, que son personas sometidas a alto riesgo. ¿Pero por qué alto riesgo? Pues porque algunas somos mayores, otras como estas personas que están aquí en la diapositiva arriba, con condiciones de alto riesgo por las barreras físicas y sensoriales, una persona mayor que tiene que cruzar una calle cuando se lanza el semáforo verde y no tiene tiempo para cruzar, una persona que no escucha, una persona que está en una silla de ruedas, que en este caso es a lo mejor un jugador olímpico, un olímpico, pero hay otras personas que sencillamente están en su casa y sus condiciones de alto riesgo hay que tenerlas en cuenta porque pueden no tener toda la precisión espacial para que se puedan desenvolver con toda la comodidad que estas personas necesitan y además tienen como derecho. Y también personas con sensibilidad, alta sensibilidad sensorial, como personas con demencia precisamente, o personas con autismo, que no son niños con autismo, que pueden ser adultos mayores con autismo también, porque van creciendo y el autismo no cambia, porque es una condición genética. Entonces, todo este público que está sometido a alto riesgo de algún tipo, como por ejemplo la desorientación espacial o esa sensación terrible emocional de miedo o de ansiedad y de dolor que da cuando entra en un hospital, nosotras las arquitectas, nosotros los arquitectos, también los ingenieros y los decoradores, debemos tratar de resolverlas. Entonces, este es nuestro público, somos personas, ¿vale? Siguiente. Vale, era. Bueno, ¿qué son los perfiles funcionales y el lenguaje de patrones espaciales que comentaron las compañeras hace un momento? Voy a hablar de este hombre que fue un genio, porque todo lo que él hizo fue en favor de la mejora de la sociedad, de la mejora de los espacios, que es Christopher Alexander. Él creó para la ciudad, yo no trabajo tanto para la ciudad, trabajo para los espacios interiores, él creó un sistema de patrones y donde él decía lo siguiente, cada uno de estos dibujitos que tenéis aquí son plazas de una ciudad, a lo mejor actual o de una ciudad antigua. Y él decía, cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro entorno, es decir, repeticiones adscritas a patrones espaciales. ¿Para qué?
para describir después el núcleo de solución a ese problema, de tal manera que esa solución puede ser usada más de 1 millón de veces sin hacerlo, ni siquiera 2 veces de la misma manera. A mí me parece que es una genialidad de Christopher Alexander, porque posibilitó que personas como yo, que trabajo en arquitectura y con personas con neurodiversidad o neurodivergencia, pensara también en estos patrones o lenguaje de patrones o de escenarios espaciales para resolver problemas concretos de ciertas personas mayores en este caso que voy a hablar, pero también personas con autismo, personas con discapacidades intelectuales. Claro, el ámbito de la neurodiversidad es enorme. No os podéis imaginar lo amplio que es el espacio que estudio yo a través de la neurociencia, o como lo llamo yo, neurología de la conducta espacial. El siguiente. Bueno, entonces, ¿qué hago yo? Bueno, yo hace unos cuantos años estudié la accesibilidad cognitiva, hace 10 años ya creé una metodología de diseño para la accesibilidad cognitiva. Y entonces necesité estudiar mucho más que lo que se estudia normalmente, las sensaciones, la percepción, y entonces, ¿qué hice? Me adentré en el sistema nervioso humano, me adentré en el cerebro de todos nosotros, de todas nosotras las personas. Y entonces se me ocurrió crear un lenguaje espacial de patrones de escenarios espaciales. Entonces, ¿qué es ese lenguaje espacial? Eso es muy importante que lo entendáis, porque son las gráficas que voy a mostrar al final de la presentación con un vídeo donde también vais a ver cómo estos patrones se reflejan en el diseño espacial. ¿Qué es ese lenguaje espacial? Es la reunión de unos perfiles funcionales del sistema nervioso humano con patrones de diseño, que son escenarios que, como decía este señor, Christopher Alexander, adscribo, escenarios espaciales que adscribo a perfiles funcionales. ¿Y qué son perfiles funcionales? Ahora lo vamos a ver. Pero en el fondo un perfil funcional es una personalidad de las sensaciones, personalidad de las percepciones, es una personalidad cognitiva, es una personalidad motriz a la que yo le adscribo en función de sus condiciones unos patrones de escenarios espaciales. Y entonces lo inventé en el último libro de vivienda, una cosa que yo llamo el ojo de la mente, porque hay muchas personas que tienen problemas de percepción, por ejemplo. Entonces, si yo creo un patrón de escenario espacial que puede ayudar a resolver ese problema de percepción que tiene una persona, esa persona interpreta ese espacio, interpreta esa realidad, no a través de su ojo visual, de su sistema visual, no, lo interpreta a través del ojo de la mente, porque el ojo de la mente, una vez que yo le adscribo un patrón espacial que corrige su dificultad, ese ojo es el de la mente, no el del sistema visual. Bueno, si me queréis luego hacer preguntas, porque vamos a seguir adelante, porque si no, no continuamos. Yo me detengo en un tema y me gusta tanto que que yo necesito horas y horas para hablar de él. Entonces, vamos a tratar de explicar nuevamente. ¿Qué son los perfiles funcionales? Es la organización selectiva de funciones y procesos implicados en el desenvolvimiento espacial, sensorial, perceptivos, cognitivos, motores, atención, memoria, funciones ejecutivas, etcétera, etcétera, y representan procesos. Aquí está la importancia. Representan procesos donde se pueden producir bloqueos en la transmisión de los impulsos nerviosos. Es decir, una persona que quiere caminar para entrar de un espacio a otro y cuando se encuentra con una puerta se bloquea, no puede entrar porque tiene
un problema, una condición especial de autismo, de demencia o de Parkinson. Entonces, en base a estos perfiles, propongo esos patrones de escenarios espaciales, pero ¿dónde está la importancia? Que estos patrones de escenarios espaciales que yo propongo tienen que desbloquear ese bloqueo que se produce en los impulsos nerviosos. El impulso nervioso es el impulso que pasa la sinapsis de una neurona a otra neurona. Y entonces, esos perfiles funcionales explican la normalidad del sistema nervioso. ¿Para qué? Para ser predictivos si hubiera alguna alteración. Vale. Bueno, entonces, ¿qué es el ojo de la mente? Finalmente, son claves para esbozar soluciones de diseño capaces de interceder entre imágenes que, por ejemplo, una persona con autismo percibe alterada, una persona con demencia percibe alterada, y la sutileza de un nuevo orden que emana de la reconstrucción procesada por el ojo de la mente. Es decir, tenemos el sistema visual que tiene problemas de interpretación, pero una vez que yo le creo un diseño que desbloquea su mente, entonces el ojo de la mente interviene para ayudarlo a resolver o mejorar su condición de diversidad sensorial, perceptiva, sobre todo, porque la motriz posiblemente no intervenga el ojo de la mente, aunque también, pero bueno, esto lo dejamos para otra tarea. ¿Qué es ese redondelito que se ve ahí? Pues eso es lo que hacen los maestros en la escuela cuando tienen una niña o un niño con autismo, que cuando quiere escribir, escribe de manera como no percibe la realidad como muchos de nosotros, que la percibimos, parece que la percibimos como es realmente esa realidad, aunque nunca se percibe como la realidad es, porque ni siquiera sabemos cómo es. Ese redondelito lo que hace es que el niño encuentre el punto de origen donde empezar a escribir. Y esto es lo que se llama el ojo de la mente. O sea, le pongo el redondelito para que el ojo de la mente de ese niño o de esa niña sepa el lugar de origen donde tiene que comenzar su tarea. Y eso lo hacen los maestros de niñas o niños con autismo. ¿Vale? Bueno, entonces, la originalidad de estos perfiles es que mueven mi mano, esos son diseños que se hacen imaginando escenarios espaciales que en clave, esto es muy importante, de organización, volúmenes, formas, colores, relaciones sensoriales y funcionales, facilitan el desenvolvimiento espacial de las personas, porque yo soy arquitecta, no soy neurocientífica, estudio la neurociencia para mejorar la deambulación y el uso de los espacios de personas con neurodivergencia. Siguiente. Entonces, damos respuestas a las necesidades de mantener autonomía de las personas, en este caso personas mayores, generando ¿qué? Emociones positivas, porque pueden transitar solas, actividades físicas que pueden hacer porque identifican las agarraderas de la gimnasia, por ejemplo, ejercicios mentales de mantenimiento, de recuperación física y neurológica, que en las personas mayores es fundamental porque si no hay actividad neurológica, esas neuronas se van comiendo unas a otras, lamentablemente, porque así funciona nuestro sistema cerebral. Siguiente. Entonces, ¿qué son las claves de la neurociencia? ¿Puede un edificio hecho de materia inerte hacernos sentir bien o desgraciados o felices, o inseguros, orientados o perdidos? Por supuesto, por supuesto. El espacio tiene una influencia categórica sobre nuestra vida cotidiana y sobre todo personas que tienen alteraciones cognitivas
o alteraciones perceptivas o alteraciones sensoriales. Y de esas son las personas de las que estamos hablando en este momento. Entonces, conocer a través de la neurociencia y la arquitectura, o como yo lo llamo, la neurología de la conducta espacial, esto es el nombre de un libro también, conocer las sensaciones, la percepción, la cognición, emociones, las acciones motoras, nos permitirá incluir estrategias de diseño mejor adaptadas a la diversidad humana. Parece que la diversidad humana no existiera a veces, que todos somos normatípicos, pues no. Predomina la neurodiversidad o la neurodivergencia sobre los que nos creemos normatípicos, que no somos para nada. Todos tenemos algún tipito de neurodivergencia, ¿vale? Bueno, entonces, como emigramos de la neurología de la conducta espacial, es decir, desde el sistema nervioso al diseño, esto es fundamental para los que tengan interés en profundizar en estos temas, porque pueden inventar sus propios escenarios espaciales. Lo primero, tienen que identificar funciones y procesos del sistema nervioso implicados en la conducta espacial, conociendo la estructura y componentes funcionales de cada una de ellas, pero esto es muy importante, en estado de salud y en su conducta espacial. Una vez que sé cómo se comporta el cerebro en estado de salud, puedo detectar las alteraciones, que son bloqueos que pudieran presentarse en el desenvolvimiento espacial. Y luego lo que hago es, como soy arquitecta, digo, este bloqueo lo puedo desbloquear a través de este escenario espacial. Este otro bloqueo lo puedo resolver a través de este otro escenario espacial. Y así voy trabajando en las sensaciones, las percepciones y toda esa conducta espacial que muchas veces es lo que limita la autonomía de las personas, especialmente a los mayores y las mayores. ¿Vale? Esto es un esquema que, bueno, sencillamente es el esquema que yo he seguido para llegar al final, que son los escenarios espaciales, pero ¿qué hago? Estudio procesos y funciones implicadas, y esto es para cualquiera de los que estén escuchando, deben hacer este proceso si quieren llegar al resultado de escenarios espaciales adaptados, ¿vale? Claro, entonces empezamos por el estudio de los procesos, que es la neurología de la conducta espacial, y estudio primero el proceso o las funciones implicadas, estudio su normalidad y sus bloqueos. Luego formulo un listado de perfiles funcionales, creo unos patrones espaciales adaptados a esos bloqueos. Vale. Bueno, este lo pasamos porque es repetido, y entonces aquí tenéis como un esquema de qué es lo que yo investigo. Investigo el sistema nervioso humano desde el monitoreo que ejercemos todas las personas con el entorno, nuestra capacidad de orientación y de funciones ejecutivas. Las he metido todos dentro de un cuadro porque cuando estamos, por ejemplo, en el metro y queremos ver en qué estación de metro estamos, tenemos primero que monitorear, mirar a nuestro alrededor, y eso es el monitoreo, orientarnos y a través de nuestras funciones ejecutivas tomar decisiones. Esto es fundamental para tener autonomía. Y entonces, ¿qué hacen los escenarios espaciales? Tienen que construir coordenadas espaciales a través de la arquitectura para que todo este proceso pueda seguir ejerciendo su capacidad ejecutiva. ¿Para qué? Porque después tengo que hacer procesamiento visual para identificar en qué estación estoy, el procesamiento auditivo porque escucho si estoy en el interior del vagón, tengo que percibir qué pasa a mi alrededor, y entonces aquí entramos en los problemas del autismo y de las demencias, y por supuesto, si no hay cognición,
Si no hay memoria y si no hay atención, nada de esto puedo llevar a cabo. ¿Y por qué? Porque el resultado es el procesamiento motor. Vamos a ver, cuando una persona se mueve, eso se llama procesamiento motor, pero es el resultado, el procesamiento motor, de todo lo que hemos hecho antes. Si una persona no tiene capacidad ejecutiva, tampoco va a tener posibilidades de accionar en el espacio. Entonces, todos estos perfiles que están correlacionados son para que finalmente una persona pueda entrar y salir en el metro. ¿Por qué? Porque pudo hacer todo ese procesamiento visual, auditivo, tomar decisiones, percibir y conocer dónde está para poder saber dónde tiene que salir. Entonces, esto es el conjunto de perfiles que me llevan a el diseño de escenarios espaciales. Siguiente. Esto es el esquema que yo hago normalmente. Establezco un perfil funcional. Aquí abajo, ahora vais a ver cómo se van generando perfiles funcionales. ¿Para qué? Para que al final yo tenga unos escenarios espaciales, ¿vale? Es decir, todo esto que hay en el medio, funciones, procesos, mecanismos, sistemas, subsistemas orgánicos, componentes cognitivos, motores, emocionales y de comportamiento, es lo que yo estudio. Es decir, todo esto no se puede hacer si alguien no me dice cómo estudiar esto. Entonces, ¿quién me ha dicho cómo estudiar esto? Pues yo he hecho un curso de neurociencia y además hay un libro maravilloso que va describiendo todos estos subsistemas, sistemas y subsistemas orgánicos y componentes cognitivos que a mí me han permitido arribar a este diseño de escenarios espaciales. Este libro se llama Neurología de la Conducta y Neuropsicología, porque es como si hubiera sido escrito para arquitectos, y no es así. Sencillamente se trabaja con el sistema nervioso humano teniendo en cuenta no solo lo visual, lo perceptivo, lo cognitivo, lo atencional, sino toda la parte de orientación espacial y todo lo que la orientación espacial implica en el cerebro humano. Es decir, que ese libro me permitió estudiar muy bien los componentes cognitivos, motores, emocionales y de comportamiento, tanto en su estado sano, entre comillas, en su estado de normalidad, como en sus dificultades relacionadas con el espacio. ¿Para qué? Para diseñar escenarios espaciales que mejoren la orientación y el desenvolvimiento de las personas, en este caso mayores. Aquí todos estos dibujos que veis aquí son proyectos que yo he hecho de centros de mayores o de centros de autismo o de centros de educación especial para que las personas puedan tener su diseño de escenarios espaciales adaptados a los bloqueos que yo rompo, que yo destruyo ese bloqueo con los escenarios espaciales. Vale. Esto es la suma de los perfiles y de los escenarios que, como es lógico, no los podéis ver, porque tampoco mi objetivo es meterme en cada uno de ellos, pero sí están en todas mis publicaciones para que aquellos que tienen interés en ver uno a una las funciones ejecutivas, el sistema visual, el sistema auditivo, lo cognitivo, lo atencional, etcétera, etcétera. En todos mis libros de neurociencia y arquitectura están estos perfiles y estos escenarios para aquellos que quieran profundizar. Esto es sencillamente un esquema de que estos perfiles y estos escenarios existen. Siguiente. Y aquí entonces, como tampoco hay muchísimo tiempo, vamos a profundizar en, vamos a ver, por ejemplo, cómo desbloqueo los temas, las dificultades de monitoreo de personas mayores. Esto me voy a centrar ya en los proyectos que yo he llevado a cabo en centros de día y residencias del Ayuntamiento de Madrid, trabajando en todos ellos con esta perspectiva de desbloqueo
de problemas para que ellos puedan funcionar lo más autónomamente posible para por lo menos mínimas actividades, como ir al baño, puedan ir solos, sobre todo en casos de residencias de personas con demencia, con Parkinson u otro tipo de dificultades. Entonces, ¿qué utilizo yo? ¿Con qué desbloqueo? El monitoreo, es decir, la capacidad de mirar a mi alrededor, lo hago con una correcta organización espacial, con formas y con colores. ¿Por qué con colores? Yo utilizo mucho el color, primero, porque la percepción del color viene antes que el concepto, es decir, el naranja ya se identifica como determinada actividad, o el azul, o el granate, o el verde, ya se identifica como otra determinada actividad. Pero además le pongo la forma y además le pongo la orientación que vinculado con los límites espaciales permite que esa perspectiva verde me lleve hacia el área de fisioterapia, con lo cual la persona que entra por esa puerta ya sabe que puede ir a la izquierda a terapia ocupacional o a la derecha a fisioterapia. ¿Por qué? Porque tiene unos elementos que la conducen, unos elementos que la orientan y unos elementos que movilizan su memoria, la memoria del color. Entonces, forma y color lo utilizo como elementos constructivos. Cuando digo constructivos, es que yo no puedo tirar paredes en estos centros de día o en las residencias. Ojalá me hubieran permitido y hubiera hecho otro tipo de intervención. Pero hoy vamos a ir a las mínimas intervenciones a través de estos elementos. Y en otro momento, si me dan espacio, os voy a mostrar lo que yo ofrezco en residencias de nueva planta. Siguiente. Aquí tenéis otro tipo de definición a través de formas y de colores. Esas velas resuelven el problema de orientación de una planta muy confusa de pasillos en paralelo, ¿vale? Pasillos que en paralelo desorientaban a las personas, porque todos esos pasillos eran exactamente iguales, con las mismas puertas, y se colocaban en paralelo, y entonces era imposible saber si estabas en el primer pasillo, en el segundo, el tercero o en el cuarto. Entonces, a través de estas velas de color, orientamos, tomamos la decisión con el equipo del centro, que este centro fue uno de los primeros que yo he trabajado, por eso me preocupé tanto por lo espacial. Con estas velas conducíamos a las personas a donde las velas naranjas conducían al pasillo naranja, las velas verdes al verde, las amarillas a las amarillas, y hay otros que son magenta que conducían al pasillo magenta. Y entonces, de esta forma, eliminamos la confusión de esa igualdad, similitud de todos los espacios exactamente iguales, con puertas iguales, donde las personas no sabían dónde situarse ni cómo situarse. Siguiente, vale. Esto es un detalle también formal que orienta a las personas. Esto es una construcción que hicimos dentro de otro centro, que a través de las formas genera un tipo de actividad con las personas relacionadas con el espacio y el tipo de actividad que se desarrolla en el interior de estos volúmenes, porque en el interior de estos volúmenes, que los creamos artificialmente para crear un espacio de actividad, de alta actividad sensorial, las personas saben que lo sensorial, que la percepción, el estudio de sus percepciones se hace en el interior de estos volúmenes. Siguiente. Esto es otro tipo de intervención. Seguimos como los perfiles funcionales. Entonces me voy a las conductas motoras. ¿Qué son conductas motoras con dificultades?
Esto es complejo y para explicarlo necesitaría 15, 20 o 30 minutos solo para esta diapositiva. Pero el cerebro actúa para moverse, para caminar, para identificar en el espacio objetos, movimientos, otras personas. Lo hace de dos formas, por vía ventral, que es la vía temporal del cerebro, o por vía dorsal, que es vía parietal del cerebro. ¿Qué se quiere decir esto? Que una persona se mueve gracias a que su conducta motora en el interior del cerebro tiene dos vías, la vía ventral que identifica objetos y la vía dorsal que identifica movimientos. Es decir, cuando yo quiero tomar un vaso que está encima de la mesa, utilizo las dos vías, la ventral que identifica el vaso y la dorsal que identifica el movimiento que hace mi brazo para poder coger el vaso. Entonces, cuando hay lentitud por vía ventral, las personas tienen dificultades de identificar objetos. Y entonces esto lo resuelvo mediante mensajes que son guías visuales de direccionamiento e identificación de esos objetos, como por ejemplo la entrada a la sala de fisioterapia o la entrada a la sala de terapia ocupacional. Pero cuando la persona tiene lentitud por vía dorsal, no se puede mover fácilmente, no puede coger los objetos fácilmente. Esto lo podéis estudiar muy bien en mis libros, en cualquiera de los libros, porque esto está perfectamente explicado. Entonces, lentitud por vía ventral, dificultad para identificar objetos, porque es lóbulo temporal. Y lentitud por vía dorsal es dificultad parietal, de moverse. Todo lo que es lóbulo parietal es dificultad para orientarse, para moverse, para llegar al objeto que queremos. Yo puedo identificar la puerta porque me funciona bien la vía ventral, identifico la puerta. Pero resulta que como tengo lentitud por vía dorsal, no puedo llegar, no puedo moverme para entrar por esa puerta. Y por lo tanto, lo que hago es generar todo este tipo de diseños para que sea más fácil tanto identificar objetos como decirle a las personas, tienes que caminar, tienes que moverte. Y entonces, de esta manera, las personas rompen algo que se llama el freezing de su paso, el bloqueo de su paso, y pueden moverse con cierta autonomía. Siguiente. Esto también se llama configuración de conductas motoras, porque este tipo de elementos que se ponen a la entrada, por ejemplo, de puertas de baños o de puertas de habitaciones, lo que hacen es desbloquear a las personas que tienen dificultades de freezing, que es en general las personas con Parkinson. Personas con Parkinson, cuando van por un pasillo, se pueden caer prácticamente porque en un momento determinado su pie no avanza, se quedan como en el aire, y sobre todo les pasa cuando tienen que atravesar una puerta, pasar, por ejemplo, de un pasillo al interior de un baño. Y entonces todos estos elementos que veis aquí también, pues lo que hacen es quitar ese bloqueo del paso para que ellos puedan moverse con más facilidad. Siguiente. Esto es lo que se llaman las agnosias aperceptivas, que tenéis que estudiarlas muy bien si tenéis personas con autismo o si tenéis personas con demencia, porque las agnosias aperceptivas significan personas que fragmentan el espacio, distorsionan el espacio, focalizan como en un tubo los elementos en espacio, y una se llama retardadas porque son más lentos que el común de las personas. Siguiente. Por ejemplo, el siguiente, la percepción en el Alzheimer, no, la anterior, por favor.
La percepción en el Alzheimer precoz, que es una agnosia de distorsión, lo que hace es generar que las personas se golpeen contra las esquinas, porque no se dan cuenta de que existe la esquina. Por lo tanto, la percepción en el Alzheimer precoz, esa agnosia perceptiva, la tienes que resolver a través de elementos en el espacio que romper la fragmentación o la distorsión que ellos sufren con el espacio. Siguiente. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros para que ellos encuentren sus espacios fácilmente. Por ejemplo, el de la izquierda es un espacio de transición para que se puedan sentar tranquilamente en cualquier pasillo, pero identificándolo a través de los elementos del contexto. Es decir, tienen que tener un elemento visual que les permita generar esa visión del ojo de la mente, porque si no, no lo ven, es que no lo ven porque tienen una agnosia perceptiva o distorsionada o fragmentada. Siguiente. Aquí tenéis lo que es percepción en el autismo, y las personas mayores también tienen autismo. Y entonces, la percepción fragmentada significa esto, la forma de ver un edificio en altura, la distorsionada es que no saben lo que es ni un rectángulo, ni un cuadrado, ni un círculo, la focalizada yo lo utilizo muchísimo con los niños con autismo, y la retardada sencillamente es aquella que nos dice que tenemos que ser conscientes de que las personas con autismo o con demencia son más lentos que muchos de nosotros. Siguiente. Bueno, hay que tener en cuenta sus dificultades de memoria a corto plazo porque se olvidan, cada tantos segundos se olvidan de lo que iban a hacer, y por lo tanto tenemos que ser conscientes de que cada tanto tenemos que generar elementos de advertencia para activar ese olvido de la memoria de corto plazo. Siguiente. Y luego la memoria está vinculada mucho a la atención. La atención, si no le das tiempo para centrarse en un tema, la atención se nos va del cerebro, porque la atención, siempre decimos, yo tengo una atención sostenida, yo tengo una atención episódica, pero la atención no es un hecho aislado en el cerebro. La atención sucede en circunstancias. La atención, a ver, necesita primero de la memoria, y además la atención es un suceso de procesos que hay en el interior del cerebro que se va moviendo y va pasando de una atención primera, pasa a otro estadio, y por eso cuando decimos esa persona es muy lenta, no pasa nada si es lenta. Lo que hay que darle es tiempo para que su atención se pueda ir moviendo, entre comillas, dentro del cerebro, para que pueda ir pasando de un área cerebral a la otra, y entonces la atención va a ser sostenida si le damos el tiempo necesario para que pueda ir pasando de un área a otra, y además para que esa atención pueda recurrir a la memoria para tomar decisiones. Siguiente. Aquí tenemos elementos para favorecer la atención y la memoria que se colocan en los accesos o en las salidas o en los pasillos, para que las personas no se olviden de lo que pasa y presten atención nada más que a eso que tienen que estar prestando. Por ejemplo, si hay un elemento muy importante que es la salida, tienen que tener una forma con un color determinado que facilita la toma de decisiones, ¿vale? Sus funciones ejecutivas a través de su memoria y atención estén presentes en todo momento, por si hay un incendio. Entonces, si está yendo al baño, tiene que prestar atención a la salida, que se lo pongo en verde, para que en ese momento sepa que tiene que salir por la puerta y no tiene que ir al baño. Siguiente.
Bueno, ¿por qué muestro esto? Porque resulta que el dígito, los números, están en un área del cerebro que es muy antigua, y se llama la ruta del símbolo. Y por eso, cuando hay problemas de memoria y atención, a lo mejor en lugar de ponerle un texto, le pones un número, y como el número forma parte de la memoria antigua del cerebro, mejora la deambulación de esa persona, porque en lugar tú de decirle vete a terapia ocupacional, le dices vete al 4. Y aunque no sepa que el 4 es el número 4, su memoria le dice, le salta el 4, y esa persona puede deambular y de manera autónoma ir a terapia ocupacional, aunque no sepa que hay un cartel que lo diga. Siguiente. Bueno, estos son los desbloqueos que vimos ya antes. Siguiente. El equilibrio es fundamental. No tenemos que alterar el equilibrio, porque el equilibrio es algo muy, muy importante desde el punto de vista de la autonomía de las personas. Hay personas con Parkinson, con parkinsonismos, que si tienen dificultades de orientación espacial, sufren problemas de verticalidad y por lo tanto problemas de equilibrio. Entonces lo que tengo que facilitar es mediante barandillas, pasamanos, centros focales orientadores, que no sufran un desequilibrio físico como producto del desequilibrio emocional. Si no saben dónde está el baño, si no saben cómo ir al baño, es posible que pierdan también su verticalidad, su equilibrio, y por lo tanto lo que hay que hacer es generar elementos orientadores, conductores y que le permitan deambular con esa autonomía que les haga llegar a todos lados sin perder, sin estresarse y sin perder su equilibrio, y su equilibrio sobre todo vertical del cuerpo. Siguiente. Berta, simplemente recordatorio de tiempo. Si más o menos calcula como 5 minutos, ¿vale? Para intentar Perfecto. ir No, yo creo finalizando. que esto prácticamente es lo mismo. Yo siempre me paso, ya os dije al comienzo. Entonces, si queréis, pasáis los vídeos y ya terminamos. Bueno, si me dejáis solamente decir esto, porque Sí, sí que claro. me parece importante. Muchas veces se pierde no la memoria de corto plazo, normalmente habéis quitado. Yo no veo ahora la diapositiva, os veo a vosotras. Pero se sigue compartiendo pantalla, ¿eh? Ah, Igual bueno, vale, si se sigue compartiendo pantalla, perfecto. Entonces, se te pasa a la minimiza. siguiente, pasa a la siguiente. No sé si la gente lo estará viendo, que la memoria de los gestos es muy importante cuando hay demencia, porque se pierde la memoria de los gestos, que es un almacén que está en una zona del cerebro que es independiente del hipocampo, que es la memoria intelectual, la memoria semántica. Entonces, lo que hacemos, pasa a la siguiente, es generar un conjunto de diseños que activa esa memoria de los gestos cuando ésta ha perdido, digamos, la capacidad ya de almacenar gestos. Hay otros casos, siguiente, hay otros casos que lo que hacemos es sacarles fotos a estas personas, siguiente, le sacamos fotos y luego convertimos estas imágenes en diseño para activar su memoria de los gestos. ¿En base a qué? A ellos mismos, es decir, al identificarse ellos con las imágenes de ellos mismos, pueden activar su memoria de los gestos. Pasemos a la siguiente y ya aquí tenéis otro caso, siguiente. Aquí lo mismo, siguiente. Y esto es muy importante. El control estimular lo que hace, sobre todo en personas con demencia y Parkinson, es cambiar
el objeto de su interés. A través de elementos de diseño, de arquitectura, de formas, de colores, de movimientos, cambio el área de interés de esta persona. Entonces, por ejemplo, personas con demencia que cuando ven un ascensor se paran delante del ascensor porque lo que desean es irse a su casa rápidamente, pues le pongo un elemento de control estimular. Entonces ellos ya no ven la puerta del ascensor, no ven la escalera, y es un control estimular que cambia el objeto del deseo, porque el objeto del deseo es la escalera y el ascensor para poder irse corriendo a su casa. Eso pasa mucho en las residencias. Siguiente. Y esto es la fatiga del comportamiento, que la podemos ver a través de los vídeos. Cómo romper la fatiga del comportamiento en personas que pasan muchas horas en centros de día y en residencias, que lamentablemente todavía existen muchos. Y aquí están los vídeos, yo no los veo. Vamos a compartir uno, ¿vale? Vale, perfecto. Para que... Un segundito. ¿Algo ha sucedido que no sé? Sí, está en proceso, está en proceso. Sí, vale. Yo tengo tiempo de sobra hasta las 5 de la tarde, que tengo otra reunión. ¿Pero se ve? Sí, se ha visto. Es breve, podemos poner... No, y si no pone el que dura 1 minuto, el del director general de... Este hombre era el director general del Mayor del Ayuntamiento de Madrid, que es el otro vídeo que tienes. Vale, pues sí, aquí lo vamos a poner. Vamos a ver. Ahora sí se ve. Sí. El Ayuntamiento de Madrid lleva haciendo desde hace muchos años una apuesta por el modelo de centro de día basado en la proximidad y en la calidad. De hecho, empezamos esta andadura hace ya muchos años, empezamos en el 2019, consiguiendo que ya tengamos 12 centros con el proyecto implantado y 4 más en fase de implantación. El objetivo de estas intervenciones en seguridad espacial cognitiva es transformar el espacio exterior, pero sobre todo el espacio interior de los edificios para adultos mayores. Ponen una forma de hacer y de vivir la accesibilidad cognitiva, lo que significa mejoras en la accesibilidad, en la orientación y en la movilidad de las personas mayores, en la identificación de los espacios y los circuitos, buscando conseguir que los centros sean cada vez más seguros y más amigables para sus usuarios. Generar ajustes espaciales para motivar la memoria, la atención, aspectos perceptivos y sobre todo sensoriales, y crear emociones positivas, siempre positivas. Concretamente, el color rosa identifica la terapia ocupacional. Está todo el pasillo con puntitos rosas que terminan en la sala de terapia ocupacional, y de esa forma ellos adquieren autonomía para llegar a la sala que necesitan llegar. Elementos como pictogramas, paneles informativos, numerología, colores, iluminación, etc., son elementos básicos en estos diseños. Hace que las personas mayores se sientan mucho más seguras, se sientan mucho más en casa, y creo que es un valor añadido muy importante para todos nuestros centros. Los pasillos del centro se distribuyen en distintos colores, lo que permite que nuestras personas usuarias se orienten muchísimo mejor en el centro. Por ejemplo, para nosotras es más fácil indicarles el aseo del pasillo verde o incluso del pasillo naranja que explicarles que tienen que ir pues, al pasillo del fondo o al fondo a la derecha o tirar recto por ahí. Todas las actividades que desarrollamos en nuestra vida cotidiana pasan por el cerebro. Todas las aferencias sensoriales,
la percepción, la cognición, las emociones, nos prepara a los seres humanos para la acción. Y accionar es vivir. Desde el Ayuntamiento de Madrid vamos a seguir trabajando. Queremos implantar este proyecto en todos nuestros centros. La satisfacción que nos transmiten las personas usuarias, sus familias e incluso los trabajadores es nuestro mayor estímulo para continuar. Bueno, os diré que en este momento tenemos alrededor de 65 centros y residencias adaptadas ya a este tipo de enfoque de accesibilidad cognitivo con neurociencia y arquitectura. Y aquí tenéis los libros que empezaron siendo de descarga libre, los que tienen los puntitos de colores arriba, y ya aquellos relacionados con la editorial Incipite, tenéis que comprarlos en las editoriales, pero tenéis muchos de descarga libre, como también el que hemos hecho con la empresa LAMP, que son estos de fondo oscuro con los globitos. Hemos hecho un trabajo con la empresa LAMP de iluminación para trabajar en accesibilidad cognitiva e iluminación. Y si queréis, el martes que viene me han permitido las compañeras avanzar esta noticia. El martes que viene voy a presentar el libro sobre vivienda, neurociencia y discapacidad, respirar salud. Creo que exactamente el título, vivienda, neurociencia y diversidad. Y diversidad. Sí, porque no quise poner efectivamente discapacidad, puse diversidad, y lo presentamos en el Colegio Oficial de Arquitectos el martes que viene en una de las aulas de la segunda planta a las 6:30 de la tarde. Y voy a participar yo como, redactora del libro, pero también van a participar las personas que colaboraron en el libro, que son una madre y un padre de 2 niños, niño, con pluridiscapacidad, y cómo adaptamos los espacios para estas personas con pluridiscapacidad desde el enfoque de perfiles y escenarios espaciales que yo vengo trabajando ya hace muchos años. Por eso todo esto es un desarrollo creativo que va avanzando poquito a poquito, pasito a pasito, y que cualquiera de los que está escuchando esta presentación podrá continuar a partir de hoy con toda seguridad. Y nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Nada, Muchísimas muchas gracias a ti y a todos los asistentes que nos habéis acompañado hoy, que esperamos que esta sesión os haya resultado de interés y que podamos aplicar pues, las ideas y estrategias en futuros proyectos. Y bueno, que en un futuro, cuando necesitemos hablar o habitar, este tipo de espacios, los podamos disfrutar adecuadamente porque estarán pensados en nuestro bienestar. Así que, bueno, muchas gracias a todos, a todas, y nos vemos en el próximo Well Connect. Muchas Muchísimas gracias. Gracias, Berta. Y hasta pronto. Hasta Adiós. pronto. Buena tarde a todos.